Buenas tardes, licenciado Julio Ernesto Mazabana. Yo, en persona, le voy a hablar sobre el cristianismo y el tema en específico será sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Mi persona, Alabación, le va a hablar. Y bueno, empecemos. Jesús nació en Belén, de acuerdo con los evangelios de Mateo y Lucas, de María y concebido por el Espíritu Santo. Su madre, María, estaba casada con José, un carpintero. El nacimiento de Jesús se celebra en Navidad y se dice que ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores y tres sabios o magos del oriente lo visitaron guiados por una estrella. Poco después de su nacimiento, la familia tuvo que huir a Egipto para escapar de Herodes, quien, según el Evangelio de Mateo, había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Se dice que tras el bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él y Dios lo proclamó como su Hijo. Jesús comenzó entonces a predicar en el reino de Dios, a sanar a los enfermos y a realizar numerosos milagros, como multiplicar panes y a su vez peces, para así alimentar a multitudes, calmar una tormenta y resucitar a los muertos. Enseñó principalmente a través de las parábolas o historias breves con una lección moral, y algunos de sus mensajes más importantes incluyeron el amor al prójimo, el perdón y la importancia de la fe. Ahora hablemos sobre sus discípulos y seguidores, que durante este ministerio Jesús reunió a un grupo de seguidores conocidos como sus discípulos, a los cuales 12 apóstoles fueron los más cercanos. Estos discípulos fueron testigos de su enseñanza y milagros y compartieron mensajes de esperanza. En sus últimos días, Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua, sabiendo que su vida estaba en peligro. Durante su última cena, anunció su traición y su inminente sacrificio. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo traicionó, entregándolo a las autoridades religiosas judías por 30 monedas de plata. Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote y finalmente ante el gobernador romano Poncio Pilato. A pesar de que Pilato no encontró en él una razón para condenarlo, fue presionado para crucificarlo. Jesús fue asaltado y llevado a la colina del Golgota, donde fue crucificado entre dos ladrones. Y ahora, por último punto, hablamos sobre su resurrección y su ascenso, que 3 días después de su muerte, sus seguidores encontraron su tumba vacía, y Jesús se apareció a varios de ellos en diversas ocasiones. Su resurrección es uno de los puntos más importantes de la fe cristiana, pues es interpretada como la victoria sobre la muerte y el pecado. Y bueno, esto ha sido todo y démosle a continuación a mi compañero, el cual es Sánchez B. Gracias. Bueno, a continuación de lo que dijo mi compañero, yo le voy a hablar sobre los sacramentos y los rituales en la época del cristianismo. Me presento, yo soy Sánchez B. Primero, antes de abarcar a lo que es los sacramentos y los rituales de la época del cristianismo, tenemos que ver qué era el cristianismo o qué fue el cristianismo. El cristianismo era una de las 3 principales religiones monoteístas del mundo, junto con el Islam y el judaísmo, con la que conforman las llamadas religiones del libro, porque se basan en sus respectivos libros sagrados. Nació en la provincia romana de Judea, en el actual Estado de Israel, pero rápidamente se expandió a otras regiones, como el Oriente Próximo, el norte de África y Europa. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva a partir del momento de su mesificación, especialmente cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el siglo VI. El cristianismo no consiste en una sola comunidad religiosa con una doctrina homogénea, sino que está compuesta por diversas ramas, movimientos e iglesias, tales como el catolicismo, el protestantismo y el ortodoxia. Bueno, ahora sí, vamos a ver los sacramentos y rituales. Los sacramentos primitivos en la época del cristianismo eran fundamentales para la vida de la comunidad del creyente.
pero en la actualidad ya han cambiado a lo largo del tiempo los símbolos y los rituales. Ahora sí, vamos a ver los sacramentos y los rituales. Bueno, empecemos. Primero tenemos el bautismo. El bautismo era uno de los sacramentos más importantes que se realizaba para la iniciación en la fe cristiana. Se practicaba en la inmersión de aguas, simbolizando la muerte, el pecado y el renacer en Cristo. Como segundo tenemos la Eucaristía, que esta era la celebración de la Cena del Señor, que se conmemoraba como la última cena de Jesús con sus discípulos. Los cristianos compartían pan y vino que simbolizaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Como tercero tenemos lo que es la confirmación, que la confirmación era prácticamente aunque su desarrollo formal se realizó más tarde, los primeros cristianos practicaban la imposición de manos como signos de recepción a los Espíritus Santos. Como cuarto tenemos la confesión y penitencias, que estos eran prácticamente que la práctica de confesar pecados a otros oyentes y buscar el perdón de Dios era común, ya que era común en esto, aunque la forma organizada de penitencias se desarrolló más tarde. Como quinto tenemos la unción de los enfermos, que este ritual se utilizaba para consolar y curar a los enfermos, invocando la presencia y el poder de Dios, que se realizaba en momentos de necesidad. Como sexto tenemos el matrimonio. El matrimonio era un sacramento sagrado, que aunque sus ceremonias y rituales variaban según la comunidad. Como séptimo tenemos lo que es ya los rituales de adoración, que estos eran las reuniones para la oración, el canto de himnos y la lectura de escritura. Era común era integral en la vida comunitaria. Muchas gracias.